Hola, líder, ¿cómo estás? Aquí Bosco Garnica con una, con una cápsula más de herramientas para fortalecer tu liderazgo. Y ahora te quiero platicar acerca del liderazgo situacional de Hersey Blanchard. A mí me fascina esta matriz porque me ayuda mucho a entender el proceso que una persona, un líder vive junto con las personas en su equipo para delegar. Y te quiero dar esta herramienta porque yo sé que tú necesitas delegar. Yo sé que necesitas aprender a soltar, aprender a confiar en las personas y probablemente tú te estés enfrentando al desafío de, pues, confiar como tal. No hay delegación sin confianza. Entonces, lo que necesitamos entender es que para poder confiar en las personas y para poder delegar, no es suficiente pensar en esa acción como un acto, como un acontecimiento aislado, sino que delegar es el resultado de un proceso previo. Entonces, te quiero platicar del liderazgo situacional propuesto por los autores Hershey Blanchard. Estos amigos son autores de liderazgo, investigadores que han aportado muchísimo a este tema. Particularmente yo soy seguidor de Ken Blanchard. Tiene unos libros muy interesantes. Pero lo que quiero que veas entonces es este proceso, ¿no? Este proceso de la delegación. Y tenemos que verlo como eso, como una serie de pasos, como una serie de etapas que tú en tu liderazgo tienes que vivir para poder delegar. Si tú no logras entender esto y no vives cada uno de estas etapas junto con las personas en tu equipo, entonces no solo no vas a delegar, sino que vas a vivir todas las consecuencias de no hacerlo. Es decir, vas a empezar a comenzar a experimentar eh, una carga excesiva, si no es que ya lo estás viviendo, ¿verdad? Una carga excesiva de trabajo, vas a experimentar hartazgo, un sentimiento de soledad muy fuerte, vas a sentir que nadie te entiende, que nadie quiere ayudarte, vas a pensar que las personas son tontas, que no se comprometen, etcétera. Para ahorrarte todo eso, te quiero hablar de este esquema. Bien, entonces, lo primero que necesitamos entender es que existen dos directrices, ¿no? El enfoque en la relación y el enfoque en la tarea. De estas dos directrices nos nace una matriz que tiene cuatro cuadrantes y cada uno de estos cuadrantes es una etapa, como te digo, que tú vas viviendo con las personas en tu equipo. Si a ti te cuesta trabajo delegar, es porque, si te fijas, delegar es la última de las etapas. Entonces nos cuesta trabajo delegar cuando no hemos vivido las etapas anteriores. Y obviamente, y quiero que veas abajo este cuadro que aparece, delegar implica un proceso de madurez del líder y del equipo, principalmente del líder y por extensión del equipo. Entonces, quiero ir explicándotelas poco a poco para que las vayas entendiendo y a partir de esto tú sepas identificar primero en qué etapa estás con las personas, pero segundo y más importante aún, sepas qué hacer al respecto. Lo primero, la primerita etapa que tenemos que entender y vivir es la de ordenar. Etapa número uno, que es ordenar. Si te fijas, hablando de nuestras directrices, cuando estamos en la etapa uno, hay poco enfoque en la relación y hay mucho enfoque en la tarea. Esto significa que tu objetivo como líder es que la persona haga algo muy concreto, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una etapa temprana de la relación, cuando estamos enseñando a la persona, le estamos ayudando a ser confiable, le damos órdenes, ¿verdad? No hay demasiada libertad para la persona, sino que le dejamos una tarea muy, muy, muy precisa. Porque por un lado no hay confianza en su criterio y por otro lado estamos muy enfocados en que la cumpla, más que en desarrollar sus habilidades en ese momento, por supuesto a corto plazo, necesitamos que la persona cumpla la indicación. Entonces por eso ordenamos. Eh, Aunque esta etapa es necesaria, es importante entender que no podemos vivir en ella de manera permanente. Y eso es un problema en nuestra cultura porque pensamos, de manera equivocada, pero al fin y al cabo lo pensamos, que el liderazgo consiste en ordenar. Cuando
lo que menos necesita ser un buen líder es ordenar. No estoy diciendo que no se necesita hacer, que no hay lugar para eso, pero cuando hemos desarrollado un liderazgo sólido, pocas son las cosas que tenemos que hacer ordenando. Entonces, tú das una indicación a tus colaboradores, tú das una indicación a la gente en tu equipo, tú das una indicación a tus hijos. Ahí estás ordenando y lo que esperas es que las cosas se hagan tal cual las dijiste. Eso está bien, pero no es sostenible a largo plazo. Si, de nuevo, te enfocas en la tarea, no en la relación. No logras que las personas hagan las cosas por la relación que construyes con ellas, sino más bien por la tarea que tú dejas expresada. Después de eso, pasamos a la segunda etapa, que es la de persuasión. Aquí como líder persuades. Tu trabajo ya no es simplemente dar una indicación, sino persuadir, es decir, convencer a la persona o explicarle el porqué de las cosas. Yo recuerdo cuando era más chico, cuando era joven, trabajé un tiempo, probablemente fue como un año en una taquería, unos tacos de pescado. Y, y obviamente había tacos de pescado, camarón, etcétera. Y mi jefe, el gerente de la sucursal, nos daba indicaciones muy concretas, pero me acuerdo que había una indicación muy particular que tenía que ver con los camarones. Los camarones, todo el producto, el camarón, el pescado, el ceviche, etcétera, lo teníamos guardado en una hielera dentro de la cocina. Era una especie como de truck, aunque había todo un local, había un food truck. Y, y teníamos pues en el truck, teníamos la hielera grande con todos, con el capeado también, etcétera. Y nos dejó bien en claro, nos dijo, nunca, nunca, nunca el camarón puede quedar afuera de la hielera. Lo que sea se les puede olvidar, menos los camarones. Y en ese momento no parecía tener demasiado sentido porque decíamos, bueno, todo lo demás también es comida, pero entonces inmediatamente le explicaba algo. Decía, la razón es simple y es que el camarón, si se echa a perder tantito, puede ser muy, muy tóxico y podemos poner en grave riesgo a nuestros clientes al no cuidarlo. Entonces, eso hizo que cobrara un sentido totalmente diferente en cuanto al cuidado que debíamos de tener por la comida. Y yo recuerdo verdaderamente haber sentido el peso de la salud, de la responsabilidad de la salud de nuestros clientes eh, al respecto del trato que tenía con el camarón, ¿no? Entonces, cuando persuadimos, explicamos las razones que hay de fondo para hacer las cosas. Si te fijas, ya comenzamos a invertir en la relación con la persona. Ya no es simple y sencillamente darle una indicación y esperamos que una tarea se cumpla. Ya invertimos en la mente y en el corazón de las personas y les comenzamos a desarrollar un criterio para que entiendan el valor de lo que estamos haciendo. Entonces ahí ya estamos persuadiendo. Y cuando hemos logrado persuadir, entonces pasamos a una tercera etapa que es la de participación. La participación significa que yo no me enfoco, cuando lidio con las personas, no me enfoco tanto en que hagan una tarea, me enfoco más bien en la relación con ellas. Es decir, yo comienzo a soltar las responsabilidades y dejo que ellas comiencen a tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya saben lo que tienen que hacer, porque ya los he ordenado, ya saben también por qué lo tienen que hacer, ya las he persuadido, y en este punto yo me convierto en un participante de las responsabilidades de ellas. Ya encargué yo el resultado y lo que espero es acompañar a la persona dándole consejo, evaluándola, sí pidiéndole cuentas, no me alejo por completo, incluso suelo meter todavía la mano, puedo meter todavía la mano aquí en varias situaciones, pero al final solamente soy eso, soy un participante de las acciones de la gente. Eh, en este punto es muy importante entender que las personas ya están desarrollando un criterio propio. Ya están desarrollando un criterio propio, yo tengo que comenzar a tomar cierta distancia
Les puedo dar libertad para tomar ciertas decisiones. En otros aspectos no les puedo dar esa libertad. Todavía decido, pero somos participantes en donde yo me enfoco sobre todo en darle las herramientas necesarias, en construir esa relación y darle las herramientas necesarias a la persona más que decirle qué hacer. Lo que me lleva entonces a la cuarta etapa, que es la delegación. Yo en este punto ya puedo decir que delego. La persona ya está lista porque yo ya he ordenado, persuadido y participado. Delegar significa que yo suelto enteramente la responsabilidad de la persona, le doy una entera autoridad en ese tema. La persona tiene que decidir y yo simple y sencillamente me remito, perdón, a pedir cuentas y por supuesto a hacer alguna aportación que la persona, bajo su propio criterio, me pida. Entonces, si yo delego es porque estoy confiando enteramente en las personas. Yo no puedo decir que he delegado y a la vez estar metiendo mis narices en lo que la gente está haciendo. Si yo estoy metiendo mi nariz, si yo le suelto una responsabilidad a la persona, pero estoy metiendo mi nariz, entonces a lo mejor puedo decir que he participado, que soy un participante. Tenemos todavía responsabilidades compartidas, actividades compartidas, aunque yo me dedique más a capacitar y mentorear a la persona, pero entonces tengo que decir que estoy en la participación. Pero si yo quiero estar en la delegación, entonces significa que yo suelto por completo esa responsabilidad y la persona se hace cargo. Ahora bien, hay que entender algo que es muy importante. Delegar no necesariamente significa que sueltas toda la responsabilidad de todo tu negocio sobre una persona o toda la responsabilidad de tu familia sobre tu hijo o sobre tu pareja. Delegar significa que hay una responsabilidad muy concreta que tú encomiendas a la persona, por lo tanto le das responsabilidad, pero junto con esta responsabilidad le das la autoridad para tomar decisiones y por supuesto eso significa que la persona ya tiene las competencias mínimas necesarias para poder cumplir con aquello que le estás encomendando. Y tiene la persona, gracias a tu indicación, tiene claridad total acerca de un objetivo que tú que esperas que ella logre. Entonces, la delegación puede ser tan amplia, desafiante y compleja como quieras, o tan sencilla y fácil como encargarle una actividad a tu hijo en la casa. Yo me acuerdo cuando yo era chico, mis papás nos enseñaron a hacer muchas cosas en la casa. Yo tuve la bendición de tener unos papás que constantemente me desafiaron y me ayudaron a asumir responsabilidades. Y yo recuerdo cuando estaba muy chico, mi papá me enseñó a bolear zapatos. Eh, y yo me acuerdo que me gustaba mucho la actividad. Y como te imaginarás al principio, pues los primeros zapatos a los que les dábamos grasa, mi hermano y yo, pues no quedaban de la mejor manera. Pero mi papá fue dándonos retro, ¿verdad? Entonces al principio, pues era una orden. Y nos explicaba cómo hacerlo, pero había una orden. Posteriormente hubo persuasión junto con esa orden. Él siempre fue muy, muy, muy congruente y siempre nos explicó, nos daba razones por las que nos pedía eso. Por supuesto, no nos quería explotar, ¿no? Lo que quería era que aprendiéramos a hacer cosas, pero recuerdo muy bien que él explicaba que quería que supiéramos hacer muchas cosas para poder sostenernos en caso de que él llegara a faltar. Obviamente, tratándose de un niño chiquito, pues él no le podía enseñar habilidades muy complejas, pero yo recuerdo muy bien haber entendido esa habilidad, ¿no? Entonces hubo una persuasión. Luego hubo un proceso de participación en el que él comenzaba a darme libertad de tomar las acciones, sin embargo, estaba ahí presente dándome retro, me decía, mira, te faltó de pintar esta parte, recuerda que va primero la pintura y luego la grasa y posteriormente es el cepillado para sacar brillo. Aquí no te quedó bien brilloso, y luego recuerdo que muchas veces él me retiraba el zapato, lo agarraba y me enseñaba cómo hacer los movimientos, ¿no? Me recordaba cómo hacerlos. Él seguía siendo participante, pero su participación iba directamente ligada a la relación, es decir, estaba enfocada en darme la habilidad necesaria más que en cumplir la tarea. Entonces, lo que quería era que yo terminara de entender cómo hacer la cosa para que yo me encargara de cumplir la tarea. Y por último, en determinado momento ya era una responsabilidad nuestra tener los zapatos limpios de la familia.
¿no? Mi hermano limpiaba sus zapatos y los de mi papá y yo los míos y los de mi mamá o cosas por el estilo. Entonces, delegaba por completo una tarea que si bien no tenía que ver con el mantenimiento de la casa, si nosotros no boleábamos los zapatos una semana o 2 semanas, nadie se iba a morir, la economía del hogar no se iba a caer, las relaciones intrafamiliares no iban a correr riesgo. Y aún así, teníamos una responsabilidad muy concreta. Si esto es real, hablando de un par de niños y de unos zapatos bien boleados, imagina cuánto más no será aplicable a grandes responsabilidades en tu empresa. Si a ti está costando delegar, entonces necesitas dar un paso para atrás. Si no estás delegando, entonces tienes que cuestionarte si estás participando. Y si no estás participando, entonces tienes que cuestionarte si estás persuadiendo. Y si no estás persuadiendo, entonces tienes que cuestionarte si siquiera estás dando órdenes de la manera correcta. Obviamente, como te dije, esto tiene que ver con la madurez del equipo. Entonces, si tú estás viviendo predominantemente en una dinámica de equipo en la que te la pasas ordenando, entonces fíjate cómo la madurez del equipo y tuya como líder, la madurez del equipo recuerda que es un reflejo de tu madurez como líder, es baja. Si tú estás en una etapa de persuasión y participación, entonces la madurez es moderada. Y si ya estás delegando, entonces la madurez es alta. Si te fijas en el aspecto de delegar, hay un bajo enfoque en la relación y un bajo enfoque en la tarea porque la persona ya está totalmente independiente de nosotros. Solo lo que pedimos es cuentas. Entonces, analízate, evalúa cuál es la manera en la que estás llevando tu liderazgo actualmente. ¿Y qué necesitas hacer para comenzar a avanzar en las etapas? Entonces, espero que este esquema te sirva. Yo estoy seguro que puedes sacar mucho provecho. Y recuerda que tenemos un podcast. Nos puedes seguir. Estamos en Spotify como Liderazgo Práctico. Ahí tenemos cápsulas diarias de liderazgo. Puedes escuchar entrevistas y te veo en la próxima herramienta.